Muy buenas, profesor. Mi nombre es Danilo Adrián Rodríguez Ramírez y hoy vamos a estar viendo un tema muy importante para la ingeniería económica, que son los gradientes, y también que son muy importantes para la realización de proyectos, para evaluar los proyectos de inversión cuando los flujos de caja no son constantes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué temática va a tener este video? Bueno, vamos a hablar de los dos gradientes, el gradiente aritmético o lineal y el gradiente geométrico o exponencial. Vamos a hablar sobre la teoría, formulación, ejercicios resueltos paso por paso y vamos a hacer una comparativa al final de este video. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito sobre la teoría del gradiente aritmético. Bueno, un gradiente aritmético se define como una serie de pagos o ingresos donde la variación entre un periodo y el siguiente es una cantidad constante que le llamaremos en este caso G. Como podemos ver en la diapositiva, si G es mayor a 0, la serie es creciente, y si G es menor a 0, es decreciente. El valor presente de esta serie se calcula con la siguiente fórmula. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Claro que sí. Bueno, y acá tenemos la fórmula en donde A es igual al pago del primer periodo, G es igual al gradiente, entre paréntesis cantidad constante de aumento, la I que representa la tasa de interés por periodo y N es igual al número de periodos. Vamos a ver los ejercicios en la siguiente diapositiva. Bueno, ejercicio de gradiente aritmético. Aquí tenemos este ejercicio. Un proyecto de infraestructura genera ingresos anuales de 200.000 durante el primer año. Se estima que estos ingresos aumentarán en 15.000 cada año durante los próximos 8 años. La tasa de oportunidad es del 9% anual. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular el valor presente de los ingresos y el valor futuro al final del año 8 o al final de los 8 años. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos los datos. Aquí vemos que A es 200.000, que G son los 15.000, N son los 8 años y I es la tasa, que en este caso es del 9%. Gracias a la fórmula reemplazamos y esto nos da que el factor de la anualidad es de 5,5348. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a calcular el factor del gradiente. Reemplazamos gracias a la fórmula y esto nos da un valor de 16,8878. Aquí tenemos el valor presente que reemplazamos. Esto es P igual a A por el factor anualidad más G por factor, o sea, el factor del gradiente. Entonces reemplazamos y esto es igual a P igual a 200.000 por 5,5348 más 15.000 por 16,8878. Esto nos da P igual a 1,106960 más 253,317. Y esa suma nos da este siguiente resultado. Aquí vemos que el resultado del valor presente es P igual a 1,360,277.
y aquí tenemos el valor futuro. Aquí reemplazamos valor futuro igual a 1,360,277 por, o sea, la tasa, por 1,09 a la 8. Y vemos que al final esto nos da que el valor futuro es igual a 2,710,418. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora sí del gradiente geométrico. Vamos a hablar un poco de la teoría de este gradiente, que también es muy importante. El gradiente geométrico se caracteriza porque la variación entre periodos es un porcentaje constante denotado como G. O sea, en este caso utilizamos J, como podemos ver. Aquí el crecimiento es exponencial. La fórmula de valor presente depende de si la tasa de interés es igual o diferente al gradiente J. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva para mostrar la fórmula. Y aquí tenemos la fórmula. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es un ejercicio de gradiente geométrico. Una empresa de tecnología estima que sus regalías por patentes serán de 30.000 al final del primer año. Se espera que estas regalías crezcan un 5% anual durante los próximos 12 años. La tasa de descuento de la empresa es del 8% anual. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular el valor presente de las regalías. Claro que sí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos los datos, que A es igual a 30.000, J que es igual a el 5%, y que es igual a 8%, N igual a 12 años. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a resolver este ejercicio. Y bueno, ¿cómo calculamos esto? Bueno, lo primero que se hace es que calculamos primero las potencias. En este caso sería 1.08 a la 12, que esto es igual a 2.51817, y 1.05 a la 12 es igual a 1.79586. Luego vamos a los numerador, que es un numerador grande, que esto nos da 0.72231, y pasamos al denominador, que esto nos da 0.03, y multiplicamos el 0.03 por 251.817, y esto nos da 0.075545. Ya, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para seguir calculando. Bueno, aquí calculamos la fracción principal. La calculamos, y esto nos da 9.560. Ahora multiplicamos por A, que esto es igual a P, que es igual a 30.000 por 9.560, que esto nos da 200
que esto nos da 286.800. Bueno, aquí vemos el resultado del valor presente, que es ese último resultado. Eso nos dio los 286.800. Y en conclusión tenemos que contamos con una tasa de descuento del 8%. Ahora vamos a ver las comparaciones entre estos gradientes. Bueno, aquí vemos que el gradiente aritmético modela situaciones donde los cambios son constantes en valor monetario. El gradiente geométrico modela situaciones donde los cambios son constantes en porcentaje. Y en conclusión, en ingeniería económica, el gradiente geométrico suele representar fenómenos más realistas relacionados con inflación, crecimiento económico e interés compuesto, mientras que el aritmético se usa para aumentos o disminuciones fijas de costos o ingresos. Y como podemos ver, sin este tema de los gradientes, nunca podríamos complementar bien los proyectos financieros. Ya, por eso esto es un tema muy importante. Y bueno, profe, ya nos acercamos a la fase final del video. Voy a hablar un poquito sobre las conclusiones finales de lo que hemos hablado sobre este video. Y también para profundizar un poquito más en qué se diferencian estos dos métodos de gradientes, que son el aritmético y el geométrico. Bueno, en primera, los gradientes permiten modelar flujos de caja no constantes, lo cual es mucho más realista que suponer ingresos o costos uniformes en el tiempo. En la práctica, pocos proyectos tienen flujos completamente constantes, y aquí vemos que eso es una realidad. Un proyecto nunca va a ser constante. Como podemos decir de que inicias un proyecto y a la final no, o sea, no estás ganando constantemente. Además, pueden pasar, como quien dice, hasta 8 años y puras variaciones, nada constante. O sea, te diviertes bastante en ese sentido en el proyecto. El gradiente aritmético es adecuado cuando la variación es una cantidad fija por periodo, mientras que el geométrico aplica cuando la variación es un porcentaje constante. Esta distinción es la base de todo. Y como vemos, otra distinción entre el gradiente aritmético y el gradiente geométrico. Como vemos, es la base de todo. La correcta identificación del tipo de gradiente, y en el caso geométrico la relación entre la tasa de interés y el gradiente J es fundamental para seleccionar la fórmula adecuada, y un error en este paso invalida cualquier resultado posteriormente. Ya cuando ya estamos en esta parte avanzada, un solo error puede ser fatal. El valor presente y el valor futuro obtenidos a partir de estos modelos no son solo números académicos, son herramientas clave en la forma de decisiones de inversión y en la evaluación de proyectos de ingeniería. Esto nos permite comparar alternativas con diferentes perfiles de crecimiento, y bueno, como vemos, esto no solo son datos fríos como dicen por ahí. Estos datos, todos estos gradientes nos sirven para tomar decisiones. Si nos sirve este proyecto, lo descartamos o lo cambiamos por otro, y si vemos si este proyecto tiene crecimiento o no. Y eso sería todo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es: profe, gracias por ver este video completo.
Muchas gracias por estar aquí y escucharme todo este tiempo. Les deseo lo mejor y con esto finalizo y me despido. Le habló Danilo Rodríguez.